todos. Hola, hola, hola. Esperemos que venga más gente. ¿Qué tal todo? Las personas que han unido. ¿Qué tal todo? Ya hace una semanita que no nos hemos visto con vosotros todos. Así que vamos a empezar. Ya más gente. Vamos a empezar poco a poco. Vale, hoy yo creo que el tema es bastante interesante como la próxima vez. La próxima vez discutimos un tema bastante curioso. El tema se llamaba los métodos de pago, si no me equivoco, algo parecido, ¿no? Y había un montón de preguntas, la verdad. Había un montón de preguntas en cuanto a la realidad aquí en Rusia. Hola a todos, gente. Saludos de Málaga, España. Saludos. ¿Qué lugares debería visitar en Rusia? Buah. Bueno, yo en tu lugar empezaría por Moscú y San Petersburgo, definitivamente. Y después yo, un montón de ciudades, un montón. Unas ciudades con, por ejemplo, con muchos, o sea, llenos de historia, con muchos centros históricos, ¿no? Y pronto va a salir un vídeo sobre una ciudad más, aparte de Moscú y San Petersburgo, donde voy a contar muchos detalles. Y entonces, si os interesa, bueno, no perdéis esto. Saludos, saludos, saludos. Esperemos un poco más, que ya nos está viniendo más gente. ¿Qué tal todo, chicos? Ya he visto Málaga, vale, Málaga, España, saludos desde España, Perú, ok, vale, Helsinki, bien, saludos. Yo espero que se escuche bien porque, bueno, España, saludos. No me parece que haya algún problema con todo esto. Hola, soy Jonathan. Hola, Jonathan. Vale, vamos a empezar entonces, gente. Empezamos con vuestros comentarios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mira. em, Saludos desde Helsinki. Conozco Moscú, es hermoso, pero es más caro que San Petersburgo. Vale, yo nunca he estado en Helsinki, nunca he vivido en San Petersburgo por mucho tiempo, pero he estado. Entonces, bueno, si tú lo dices, ya las cosas cambian en cuanto a los precios. Em, Actualmente se puede visitar Rusia sin ningún inconveniente. Pregunto la guerra que tiene. No, no, todo bien. De turismo rural, es que no me gustan las ciudades. Bueno, la pregunta consiste en el turismo cultural, o sea que si hay lugares en Rusia para visitar, para como hacer el turismo cultural o rural. Bueno, sí, un montón, un montón. Hay de todo, hay de todo, hay montañas, bueno, unas orillas del mar, costas bellísimas, un montón de todo, o sea que bosques enormes. Sí, sí, seguramente, venid aquí. Turismo rural, sin duda. Hola, hola, Germatema, hola. Me gustaría cuando grabas vídeos al aire libre. Vale, muchas gracias. Pronto van a salir más y más vídeos al aire libre porque, bueno, el tiempo se va mejorando poco a poco y, bueno, por ejemplo, mañana estaremos a unos, no, 20 grados, si no me equivoco, gente. Mañana estaremos a unos 20 grados.
Mañana, no, mentira. Ah, no, no mentira. Sí, 20, después 23, 25 incluso, bueno. Porque, por ejemplo, en comparación con ayer, y bueno, la semana pasada, esta semana, durante toda esta semana, hemos estado a 5 grados. Después, de repente, a 25. Em, hola. Buenos días, Sergio Freddy. ¿Cómo se puede llevar efectivo a Rusia si no se puede usar cuentas bancarias internacionales en manos? En manos, tío, nada, nada, nada más. Vale, buenos días, buenas tardes, Valia, saludos desde Perú. ¿Qué tal estuvo el día? Bueno, muchas gracias, la verdad que, bueno, muy productivo, gracias. He hecho un montón de cosas hoy. Em, vale, hay mucha gente de Perú, oye. Tienes una amiga en San Petersburgo que dice que vaya, pero otra chica de Kaluga dice que no es conveniente ir en los momentos a Rusia, que ciertamente... Bueno, mi opinión sincera es ir. No pasa nada. Em, hola a todos, hola. Hola Anika. Buenas tardes, buenas noches. Encantada de verte. Em, ¿Cómo haces para ir a Rusia por tierra? ¿Por cuál país es más fácil entrar? Buah, ¿por cuál país? Depende de dónde vas, tío. Depende de dónde vas, porque por ejemplo, si vas de España, normalmente, bueno, es normal que uses la vía a través, o sea, a través de Turquía, en mi opinión. Hola a todos. Acá en Perú son las 3:07. Uf, ya, la diferencia se nota. Pero bueno, gente, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Voy leyendo los comentarios poco a poco y el tema de hoy es el alquiler. Os voy a recordar el alquiler. Entonces, si tenéis preguntas, escribidlo en los comentarios porque yo creo que es muy importante saber las diferencias entre el alquiler en Rusia y en otros países. Por ejemplo, en unos países, no sé, en España, por ejemplo, no sé, en Italia, por ejemplo, también puede ser, si hay gente de Italia, pero dudo, pero bueno, bueno, de Perú, de Colombia, de, bueno, lo que sea, de Hispanoamérica en general. Entonces eso, escribidlo y voy a contestar. Y yo voy a empezar por una historia, bueno, por una historia no, por un dato, que cuando yo viví en España, hace unos, no sé, 3, 2, un año, bueno, sigo yendo ahí cada año. Entonces, cuando yo vivía ahí, yo alquilaba un piso, ¿vale? Yo alquilaba unos cuantos pisos y tampoco quería que haya mucha diferencia, la verdad, porque, bueno, en mi opinión no hay muchos, no hay muchas, pero hay. Entonces, si a uno de vosotros os apetezca ir aquí a Rusia, bueno, pues, welcome. Y os cuento todos los detalles con pelos o señales sobre cómo se alquila aquí. Bueno, en cuanto a los precios, por ejemplo. Mientras estáis escribiendo las preguntas, sigo con el chat. Em, Salud, ¿se puede estudiar idiomas? Sí, se puede. ¿Qué consiste la pregunta? Concrétala. So, o bueno, hola, saludos desde Ciudad de México. Mi nombre es Eduardo Pineda. Bueno, encantada, Eduardo Pineda. Saludos. Saludos de Medellín, Colombia. Saludos. Estamos en 21 grados. Vale, perfecto. O sea que si me dices la ciudad donde estás, o por lo menos un país, me encantaría esto. Tommy Solano Cuña. Espero que lo pronuncie bien. Eh, tu, 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 tu. ¿Dónde se encuentra? ¿Es un colegio? No entendí. O sea que, ¿dónde me encuentro yo ahora mismo? Ahora mismo no estoy en ningún lugar como colegio, ¿no? Estoy en mi casita. Eh, si me caso con una eslava, me dan residencia. Buah, estos detalles no los sé, pero yo creo que sí, hay maneras de conseguirlo a través de esto.
Porque yo sé que en España, por ejemplo, si te casas con un español, tienes que, bueno, tienes que argumentar tu, em, no sé cómo se explica esto. Tienes que argumentarlo, que bueno, y decir que sí, de verdad te has casado con esta persona no para, no sé, sacar el provecho de algo, sino que bueno, por amor y tal. Pero y si al final creo que se puede, si no me equivoco, poner la residencia en España, pero en cuanto a otros países no lo sé. Em, bueno, la primera pregunta, ¿es relativamente sencillo alquilar un piso en Rusia o es tan difícil y caro como en España? Vale, yo voy a decir así. Sí, es más sencillo, ¿no? Mm, Yo creo que en Rusia, tanto como España como en Rusia, es bastante complicado porque, por ejemplo, yo, afortunadamente o no, no sé, yo he tenido muchas experiencias alquilando pisos, bueno, y tanto como en España como en Rusia, y puedo decir que es bastante complicado en ambos países porque, por ejemplo, en España te requieren, bueno, en la mayoría de los casos te requieren, no sé, entregar muchos documentos que, no sé, comprueben que tú eres capaz de pagar, pero en Rusia también, o sea, te preguntan por esas cosas, pero en mí como experiencia. No puedo decir que me hubieran preguntado un montón de veces de eso, pero más o menos es igual. Pero en cuanto a los precios, lo que pasa es, mirad, gente, que aquí en España, en los países de Hispanoamérica, los precios varían mucho, porque los precios, o sea, los salarios son más altos y al mismo tiempo los precios son más altos. Y en Rusia también el salario es más bajo y el precio es más bajo. Entonces, no sé, no lo puedo como decir con certeza, pero en general sí. En general yo creo que es bastante caro aquí en Rusia, por ejemplo, últimamente, o sea, hace unos años que es bastante caro hacerlo todo esto porque los precios van subiendo, 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 o sea, cada mes. Y, o sea, vale, voy a decir en cifras. Por ejemplo, más o menos en Moscú, em, para alquilar un piso con una habitación en una zona ni céntrica ni como en los alrededores, te costará más o menos a partir de 700 euros, ¿vale? 700 vale, 600 vale, pero más bajo suerte. Entonces esto me parece bastante caro. No sé cuántos serán en dólares, pero en euros más o menos así. Vale, sigamos con otros comentarios. Y vale, seguimos. Me he perdido un poco, un par de momentos. Te dan residencia y no trinchera, vaya. Dijo la que están desde 800 en Vale, ok. Ok, ok. En Málaga 800. Bueno, por un piso de una habitación me parece increíble si se trata de una habitación. Pero si se trata de dos. Bueno, 800 tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Es que aquí, por ejemplo, podemos alquilar un piso que costará, yo qué sé, unos 800. Y bueno, vas a obtener algo como muy feo. Entonces, bueno, yo tengo suerte de haber encontrado un piso, no este, pero otro. Estoy ahora no en mi piso principal, que tampoco, o sea, tengo pisos. Es que, bueno, eso, el piso de mi amiga. Entonces, eso. Y el piso donde vivo, por ejemplo, ahí pago no tanto.
pero sí que tuve suerte de haber encontrado este piso porque el precio se mantiene desde hace, yo qué sé, el año 2023 más o menos. Entonces vamos bien. Pero otras personas que ahora, bueno, tratan de encontrar algo que no sea tan caro, yo qué sé que tendrán que hacer. Y bueno, una pregunta para vosotros, ¿cuáles son los precios, más o menos, el precio promedio de, bueno, un piso con una habitación mm, en una zona bien comunicada, más o menos, ¿vale? Y bien amueblado todo. Más o menos, ¿cuánto costará? Hoy el día estuvo genial, se sentía el calor cuando estabas al sol. Mañana 20 grados, qué bendición, otro día para pasear. Exactamente esto. Mañana, bueno, oye, mañana tengo un plan bastante interesante para el día. Yo tenía que verme con mis amigos, pero entendí que por ahora no sabemos con certeza si vamos a salir o no. O sea, o si quedamos en casa, no sé. Entonces a mí me gustaría aprovechar el día, claro, claro, ahora que el tiempo se hace mejor. Y bueno, ¿cuántos grados hacen en vuestros países? Pues muchas gracias a todas las personas que están dejando los comentarios. Y bueno, y los comentarios buenos también, os lo agradezco. Hablas muy bien el español, saludos desde Chile. Saludos, muchas gracias. Lau MC5BF. Saludos desde Toluca, México. Saludos, no sé, Toluca se supone que es una ciudad, pero yo no sé, nunca he escuchado esta ciudad. Espero, yo creo que está en México, claro, pero no sé, en el sur, en el norte, si me lo dices mejor, porque me interesa. Hola a todos, hola a todas las personas que me dicen algo, pero aún sigo con otros comentarios porque aún no he llegado, pero voy a llegar. Entonces no os preocupéis. Em, saludos, me interesa mucho viajar a Rusia. Saludos, Marcelo. Yo te diría que es un plan maravilloso. Entonces, sí. Convivir con tu pareja. Sí, súper. Entonces divides el precio para dos. Em, saludos de Brasil. Hola, buenas tardes, Darwin Mateo, buenas tardes. Saludos desde Lima, Perú. Bueno, saludos. Me gustaría mucho visitar tu país. Stefano Voy a leerlo. Stefano Aquaronepino. Es que no sé cómo se lee, tío. Perdón. ¿Dónde vives? Vivo en Moscú. Le pido disculpas, me parecía que la pared a la derecha de la pantalla estaba en construcción, había una tela. Vale, ok, ya lo pillo. Mirad, que esto que está en la pared, no sé cómo se llama esto, pero es como un trozo de papel muy largo, ¿no? Lo pegué yo hace unos años. Y ahí, aquí estaban muchas fotos, un montón, muchas fotos míos que iba sacando. Pero ahora quedan un par porque ya no vivo aquí. Entonces, ¿qué puedo enseñar? Ah, mira, tengo un torro de España, de Madrid, si no me equivoco. Lo compré en Madrid y aún está aquí. Qué bonito, pero no tiene una partida. Qué lástima. Em, no pasa nada, o sea que ni te rayes. No. Como eso fue un detalle del diseño. Em, mm, eh, 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 eh. Quisiera conocer Moscú, San Petersburgo, pero no sé, no sé si hay turísticas para mí. Un montón, tío, un montón, un montón.
Entonces búscalo mejor y ven. España está muy cara. Yo no sé con qué comparar. Solamente, bueno, he estado en Italia, España, como lejos, y en Turquía. Bueno, pues todo esto me parece bastante caro. Rusia también, pero bueno, porque para mí esto parece más caro porque, bueno, los salarios aquí de Rusia son más bajos y los precios para mí en el extranjero son más altos. Entonces por eso ya todo me parece más caro. Mm, es mundial, alquileres y alimentos están por los nubes. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mm. A veces, no sé, a veces me canso de esta vida de precios cada día. Consumimos cosas, vamos consumiendo, vamos pagando todo. O sea que pagamos por todo, tíos. O sea que eso me saca de quicio. O sea que no sé qué hacer con esto. Porque trabajamos para vivir y vivimos para trabajar. Y es un círculo sin salida, parece. Me encanta tu color de cabello, muchas gracias. Este color de cabello es como una parte mi natural y una parte que está creciendo, sí, sí. Y otra parte que aquí, por ejemplo, es mi pelo natural y aquí el pelo un poco más rubio, que lo teñí hace 2 años creo, y ya lo dejo que crezca porque quiero que sea mi pelo, el color de pelo natural, por la calidad del pelo en general. Vale. Sé que sonará extraño, pero puedes decir unas palabras en ruso, me gusta escucharlo. Buah, ¿qué diría yo? ¿Qué diría yo? Si sabéis todos, creo que a lo mejor la mayoría de vosotros sabe cómo es hola en ruso. A ver, vamos a preguntar al público si saben cómo es en ruso decir hola. Escribidlo en los comentarios, así vamos comprobando. Escuchad el del programa Rusia 360 que lleva peruanos a estudiar a Rusia. ¿Qué tan cierto es el programa? Hombre, nunca, o sea, no me suena, nunca he escuchado esto. Lo siento, lo siento, nunca. Mm, saludos desde México, saludos, muchas gracias. ¿Visitarás Lima algún día? Saludos. Sí, sí. Tengo un amigo ahí que vive y a mí me gustaría mucho, la verdad. A mí me gustaría, es de, bueno, de América Latina, de Hispanoamérica en particular. Me llamo Manuel López Rivera. Saludos. Em, Quiero saber a qué te dedicas. Me dedico a idiomas. Me dedico, bueno, soy profesora de español para las personas a partir de 18 años. Bueno, si queréis saber por qué hay un límite de la edad, escribid si tenéis interés y os cuento. Saludos a todos desde Colombia. Saludos a todos. Saludos, saludos. Am, en Rusia es también todo por agencia o puedes tener contacto con el dueño para discutir el precio del alquiler. En España es fijo, tómalo o déjalo. Mira, bueno, en España nunca he contactado con ninguna agencia de alquiler, pero en Rusia sí que es cierto que hay un montón de agencias. Por ejemplo, cuando yo hace un par de años estaba interesada en alquilar un piso, encontrar algo, estaba buscando, navegando por internet por todos los lados. Y me salían muchas páginas donde decían somos agencia y bueno, que podemos buscarle, no sé, proponeros algo. Y no, aquí un montón, pero no sé. Claro que la gente quiere, yo creo que la gente quiere contactar en directo, o sea que con la persona, el dueño, el propietario, sin ningunos agentes. Hola a todas las personas que nos están viniendo.
y hundiendo. Eh, ¿Por qué en este canal hay vídeos de varias chicas? Bueno, a mí me parece que muchas personas pueden contar muchas historias desde sus puntos de vista y me parece que es, no sé, que muy multifacético diría yo, porque así vosotros podéis, no sé, enteraros de todo que está pasando en nuestros países eslavos, de muchas personas. Me parece increíble y bueno, aparte de conocer información, ver con sus propios ojos qué está pasando en vídeo en otras ciudades. Por ejemplo, yo vivo en Moscú, otras chicas viven en otras ciudades y me parece genial esto, ¿no? Eh, 500 euros, 60 metros cuadrados. Buah. A mí me parece genial, ¿no? Por cierto, sí. Genial, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que sí, hombre. ¿Y dónde es ese precio, por favor? Genixoferment. Enixoferment, no sé cómo se lee. ¿Dónde? ¿500 por 60 metros cuadrados? ¿Dónde está esto? Voy para allá. En España un piso de alquiler de 2 habitaciones salen por unos 750. Ah, que estoy haciendo calculaciones de euros a rublos, perdón. En- Pero está bien. 2 habitaciones por unos 750. Bueno, me parece genial, ¿no? No, no, sé, sí, sí. ¿Por qué no? Bueno, tampoco es, tampoco es que sea muy barato. No, no es barato. Pero tampoco es caro. Por eso es algo, bueno, que más o menos, sí, ya nos sirve de algo. Eh, pero depende, claro, depende del estado del piso, ¿no? Por este precio. Por ejemplo, si el piso está recién reformado, me callo, ¿vale? Está bien. Pero si no, Toluca está en el centro de México, a unos kilómetros de la Ciudad de México, ¿vale? Muchas gracias. Yo creo que lo voy a buscar después del vivo y averiguar más información. Saludos desde Madrid, saludos. He visitado tu país, quería decir, tu ciudad, hombre. Álvaro Meléndez Peralfa. Me gustó mucho y quiero volver. Saludos hermosos, saludos, saludos, muchas gracias. Em, ¿Cuándo regresas a España? Yo regreso a España cuando tenga más dinero, esto primero. Pero bueno, yo ahora estoy terminando mi universidad, me gradúo dentro de unos meses y después ya, tengo toda la libertad del mundo y para allá. Creo que a lo mejor en septiembre, a lo mejor, pero aún no lo sé porque no tengo nada planeado aún. Saludos desde las Islas Canarias. Vamos, vamos. Las Islas Canarias. Eh, Viví ahí bastante tiempo y bueno. ¿Dónde vives tú? ¿En el sur, en el norte? Coméntame por favor. Porque ahora que tengo sentidos unos sentimientos de nostalgia. Sí, cuéntame. ¿En qué parte de las Islas Canarias? Bueno, para empezar, ¿en qué isla? ¿En qué isla? Yo he estado en 3 islas. Ahí. Hola, ¿estás vivo? Hola, sí, estoy vivo. Em, es que los comentarios se van mezclando poco a poco. Sí, el ruso es así. Privet, el saludo. ¿Has podido ahorrar dinero? ¿Para qué? Para el viaje. Por ahora no, pero estoy en ello. Saludos desde Puerto Rico, nuestras raíces, un abrazo de éxitos. Muchas gracias, saludos. Puerto Rico, me gusta mucho también este país. Em,
pudieras enseñarnos el idioma ruso. Bueno, teóricamente sí y no. Porque, bueno, por lo que soy nativa, yo no tengo ni puta idea de que, cómo se enseña esto. Porque sé cómo hablar, pero, o sea que tengo buena formación lingüística más. Pero en cuanto a enseñar es bastante complicado porque para enseñar para un nativo, para que enseñe a alguien su idioma, o sea, tendrá que aprender mucha teoría para después poder enseñar. Porque yo he probado algunas veces, unas veces, enseñarlo a las personas de, no sé, hispanohablantes en general de diferentes países, pero me pareció bastante complicado porque resulta que tenemos muchas reglas de las cuales yo no tengo ni la mínima idea. Entonces, a mí me gustaría, pero más para practicar, no para enseñar la gramática, porque yo no tengo ni una idea. Gracias por tus vídeos, saludos de Madrid, Navar Claudio. Muchas gracias, de nada, estoy, o sea, muy alegre de que te guste. Yo sé mejor español que tú. Podría ser, quién sabe. A lo mejor, si tú eres nativo, claro. Alias, saludos, todos deberíamos tener un respeto para todas las personas y estar en paz. Sí. Ah, saludos de Sonora, México, hermosa. Muchas gracias, saludos. Am, es indispensable tener más de 18 años para estar en tu clase. Sí se puede pensar, o sea, hay opciones, ¿cómo se llama esto? Hay unos casos cuando, por ejemplo, yo digo, vale, si tú tienes menos de 18 sí que podemos hablar de esto. Vale, ¿de qué depende esto? Depende de, bueno, la cifra 18 es como 18, 17, 19. Lo digo 18 porque, bueno, es una cifra que normalmente, no sé, define la edad a partir de la cual tú más o menos entiendes lo que quieres por la vida. Por ejemplo, normalmente, cuando la persona tiene, no sé, 18 y a partir de 18 para arriba, eh, gana para la vida, o sea, que tiene dinero, tiene recursos para pagar. Vale, lo digo porque si la persona te da dinero suyo, no de los padres, por ejemplo, imaginemos dos situaciones. Si, bueno, un alumno que se llama Juan, o no sé, María, ¿vale? María, que está viviendo con sus padres y los padres le pagan las clases. Es una situación. Y bueno, si le pagan las clases, resulta que no siempre entiende el valor de las clases. O en algunos casos sí, sí, por eso es sí, sí que se puede hablar de esto. Pero, por ejemplo, si la persona que paga las clases mías con el dinero suyo, ya entiende que, vale, he pagado, entonces sí que voy a ser más motivada. La cosa es que no me importa tanto la edad, más o menos, sé que tenga la persona 15 16 17 pero no menos. Em, Porque me importa mucho que la persona tenga motivación, esté motivada por sus propias razones, porque bueno, si no, ¿para qué estás aquí? Yo quiero trabajar con las personas que sí que están muy motivados en todo esto. Y tampoco quiero trabajar con la gente que tenga menos años porque a mí me gusta enseñar el español coloquial, o sea que con malas palabras, con buenas palabras, con todas las palabras, o sea que todo en colores. Pero, por ejemplo, si la persona tiene 10 años, por ejemplo, no sé, bueno, voy a quitar los colores del español porque, bueno, tendré que filtrar muy bien lo que digo. Eso, entonces por eso sí. Y tampoco que tengo mucha experiencia trabajando con los niños, porque yo, no sé, no me sale enseñar algo, comunicar con los niños muy bien, o sea que tendré que trabajar en el enfoque, el acercamiento para ellos.
porque los niños, por ejemplo, mm, o sea, diferentes tipos de acercamientos. Si tú, por ejemplo, enseñas a una persona que tenga 18 grados, 18 años y a otra persona que tenga 5, 10 años, diferentes acercamientos, diferentes caminos, métodos de captar la atención de estos estudiantes. Entonces eso. ¿Qué ciudades en el específico de España te interesa? Disculpa, entre ahora, saludos de cubano desde Croacia. Saludos. Me interesan muchas ciudades. Por ejemplo, a mí me gustaría visitar un día Barcelona, Granada, Málaga, Sevilla, eh, también el País Vasco, porque yo estoy haciendo el trabajo de grado sobre el País Vasco. Tenerife, vale, vale, has estado en Tenerife, o vives, vale, eres de ahí, de Tenerife, vale, yo he estado ahí, me gustó bastante la isla. Mi isla favorita es la isla, la Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria. Saludos de Monterrey, saludos. Edgar Chávez, hola Edgar Chávez, yo sé que tú escribes un montón de comentarios, así que te recuerdo. Hola Alia, me llamó la atención lo que dijiste sobre ese círculo de trabajar para vivir. ¿Crees que ese sentimiento se acerca a lo que ustedes llaman Mm, bueno, te refieres a la rutina, ¿no? Más o menos sí. Pero esto lo que dijiste tú en ruso no es tanto como porque tú, lo que dijiste tú es como algo cotidiano, pero sin connotación negativa, ¿vale? Pero me refiero más como a la rutina circular que no tiene ningún remedio que trabajar y seguir. Em, Eso sí que tiene una connotación negativa. Pero sí, sí, yo entendí de qué estabas preguntando. Muchas gracias. Eso depende de la ciudad, de la zona. Vale, ¿te refieres al precio del alquiler? Paste. 6, 5, 2, 1. Me suscribí para aprender más de tu maravilloso estilo de vida y tus orígenes. También porque eres hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Em, bueno, si tú estás ahí, aquí, ahora mismo, si tú sigues nuestro canal y ves mis vídeos y los vídeos de otras personas, bueno, ya ahora estás en el lugar correcto para aprender mucho. Espero que la información que dejo aquí en los vídeos, en los vivos, te sirva mucho. Y así vas a saber más. Yo me perdí. Me perdí, chicos, me perdí. Es muy alto por 2 habitaciones. O sea, te refieres, José Boris, te refieres que el precio es muy alto por 2 habitaciones, 715 o 15, ¿qué digo? 50. Vale, dime si te refieres a esto. Muchos amigos me dicen que en España la renta y los servicios básicos son caros. Mm, muchas personas me dicen que en Madrid los precios están por las nubes. Y creo que en cuanto a todas las capitales de muchos países, sí, en las capitales normalmente los precios están muy altos. En Moscú, en San Petersburgo, en Madrid, yo qué sé. En Barcelona a lo mejor como la segunda capital más o menos. Sí, depende de la zona, claro. Pero sí, no digo que sea muy barato, 750 por 2 habitaciones. Em, en Madrid no hay pisos por 750 euros, quizás una habitación. Vale, vale, mirad, mirad. La persona que dice Navar Claudio nos dice que sí. 750 ni pensar, incluso esto es muy bajo y no existe en Madrid. Vale. ¿Qué estás estudiando, Barbershop? Estoy estudiando, digo más, estoy estudiando para tener el grado en traducción, interpretación militar, eh, con los idiomas español, ruso e inglés.
Saludos cuando visites Monterrey. Acá, no lo sé, verdaderamente no lo sé. Depende de la vida, cuando tenga más oportunidades para esto y posibilidades. Acá tienes tu casa, bienvenida. Muchas gracias, Aciel Rojas. Si que estudias, si se puede contar, claro, claro, sí, os lo cuento que estudio idiomas. Estudio para ser intérprete. Yo vivo en Gran Canaria, en la capital, en Las Palmas. Ah, vale, 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 vale. Ok, pensé que, bueno, había otro comentario de Tenerife y pensé que se trataba de ello, de esto. Ok, 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 vale. ¿Tú vives en Gran Canaria? Vale, ¿en el sur o en el norte? Yo viví ahí muchos meses, o sea que más de 7 meses o 8 viví ahí, entonces me pareció maravilloso. Me gustó mucho. Yo viví en el norte y yo también he estado en el sur, pero como más para las fiestas, como los carnavales. José Boris, claro que que te leo. Em, hola, saludos, no Aguilar. Privet. Me encanta la cultura de Rusia. Saludos y ojalá puedes venir a mi país. Ojalá, ojalá, sí. Ojalá tú puedas visitar Rusia un día. Quisiera aprender el idioma ruso contigo, Alia. Bueno, pues me encanta tu comentario mucho. Muchas gracias por tu confianza en mí como la profesora de español, de ruso, perdón. ¿El idioma ruso se habla como se escribe o es como el inglés todo diferente? ¿Se habla como se escribe? No. Bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, vale, en español, por ejemplo, si es la letra O, se lee como O. Si es la letra A, se lee como A. Y como consonantes, igual, más o menos, ¿vale? Vale, sabemos que hay muchos casos cuando se lee un poco diferente. Pero en ruso, por ejemplo, si hay palabra, la letra con un vocal como O, puede leerse como A. Si hay letra G, puede leerse como K. Entonces, es como te explota la cabeza. Cuando te pones a pensar en esto, entiendes que, vale, hablamos de una manera y escribimos de otra. Perdón. Sí, explota la cabeza a todos los extranjeros que se ponen a aprender ruso. Entonces, atención, cuidado. Hola, saludos desde México. Saludos, Samuel Rubio. Спасибо es gracias. Sí, es gracias. Iván Rojas, aprende, muy bien, me gusta mucho tu interés. En Rusia existe otra red social parecida al YouTube. ¿Te refieres para montar vídeos, para ver vídeos como en YouTube? Mm, mm, no sé. Bueno, nosotros utilizamos casi siempre YouTube. Bueno, hay como Vkontakte, es como Facebook más o menos, y ahí podemos como ver vídeos también, pero como lo más popular, claro que siempre usamos YouTube. Yo quiero pagar las clases. Vale, vale, dinero primero. Es por la responsabilidad de cada persona más que la edad. Si se trata de las clases, claro, 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 claro. En el primer lugar va la responsabilidad, también la motivación que se supone. Y después también se trata del enfoque, como he dicho antes, porque el enfoque es muy diferente si comparamos la persona adulta y la persona como un niño. Em, Marcelo, no. Los idiomas hay que aprenderlos con todo. En plan, con todas las desventajas te refieres. ¿O a qué te refieres? No entendí. Para el café, ¿se puede hacer desde España? Yo creo que a lo mejor sí, hombre. No estoy segurísima, pero creo que sí. Eso se llama didáctica. A lo mejor tendrás razón, sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alia. A-L-I-A. Eres una chica muy segura de sí misma. Bueno, si tú lo dices, Andrés Rivera, pues no puedo decir que como segurísima, pero algo como neutral, ¿no? Hey, hola desde España. Hola desde España. Vale, te recuerdo.
Porque el nickname tuyo se lee en ruso como el nombre y no sé si es una coincidencia o no. Ups, ¿a dónde yo pulso? Vale. ¿No hablas bien español? ¿Hablas como hispano? No entendí la preguntita tuya. Si me la cambias, por favor. Bueno, investiga sobre la zona de Ajalbir, el País Vasco. Estuve ahí un tiempo, te lo recomiendo, ¿vale? Ajalbir. Yo quiero ir a Chilare, porque, bueno, es la única ciudad de la cual yo conozco algo. Pero muchas gracias por tu recomendación, tío. Vale, sabes si empresas de Haití contratan a los extranjeros con mayores facilidades que otras profesiones. Saludos. Mm, no te sabría decirlo, hombre. Nada, Claudio, perdón, pero no soy la persona que lo sabe. A lo mejor sí, no sé. Todo depende, no depende tanto de tu nacionalidad, sino que depende de lo que puedes hacer, lo que sabes, y también de tu conocimiento, y también depende de los documentos. Si tienes los documentos bien hechos, todo bien arreglado, perfecto, ¿por qué no? Y claro, si sabes hablar ruso, por ejemplo, si te expresas, o español, o no sé, otro idioma, no sé, que sea inglés, por ejemplo, creo que sí, seguramente. Tardan en llegarte los mensajes y sí me refería al precio del alquiler. Sí, entendí. Me tardan un poco, la verdad. Y también como estoy leyendo el chat. Mm, pero como lo estoy respondiendo poco a poco, sí. Así que, chicos, voy a llegar a todo. Rusia, ¿aún queda nostalgia de la Unión Soviética? Yo diría que sí. Claro, en la cultura, en la arquitectura, en todo. Un poco. En Madrid ni por 1000 euros. Bueno, lo dices en cuanto a dos habitaciones. Ni incluso 1000 euros cuesta. ¿Más? Comparado con Dubái, Madrid es baratito. Bueno, Dubái, claro. Dubái es lo más caro que casi podría existir. Saludos desde Brasil. Tu contenido es bueno y me gusta mucho. Me ayuda mucho. Vale, espero que te ayude de verdad. Muy guapa y es eso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Buenos saludos de Italia. Vale, de Italia. Hay gente de Italia porque en el inicio del vídeo yo dije, dudo que haya gente de Italia. Bueno, aquí está. Muchas gracias. Saludos a Italia desde Moscú. Yo estuve en dos ciudades de Italia. He estado en Roma y he estado en Nápoli. En Madrid porque veo es muy difícil las casas salud de Venezuela. Eh, Como dice la gente, como dice la experiencia, sí, me parece que sí. En Madrid todo es muy carísimo. Mm, José Antonio González Rivero. Yo en la capital de Las Palmas vivo a 10 minutos cerca de la Universidad de Las Palmas. Vale, pero hay muchos campus de la universidad esta. Por ejemplo, yo estudiaba en la universidad que no estaba ahí en las ¿cómo se llaman esto? Montañas, ¿no? Sino que, bueno, más cerca al mar. Yo qué sé, ¿cómo te lo explico? Eh, en la facultad de la filología. Eh, estudiaba y vivía en aquella zona, la verdad, que me gustaba mucho, todo bien comunicado y tal. Eh, Me gusta mucho la cultura de Rusia. Quisiera visitar Murmansk entre uno de los destinos. Es difícil ir hoy en día. Saludos. No te contestaría si es difícil o no, pero creo que es posible, sí. Y también Murmansk es una ciudad que tienes que visitar sí o sí. Si quieres hacer el turismo de naturaleza, el turismo rural y bueno, porque este lugar goza
La naturaleza que nunca vas a ver en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué negocio valdría ponerse en Rusia? Las tiendas de Ozon y Valberis, como, bueno, las tiendas como Amazon, de las que yo comento en otros vídeos míos. En el vídeo anterior creo que tengo un vídeo en el canal, sí, el anterior, y bueno, sí. Ahí cuento todo sobre esto, porque sí puedes ganar mucho, yo creo. Saludos desde Argentina, saludos, Alex. Hola, Leo, un gusto volver a escribirte desde Costa Rica, en Rusia. ¿Cuál es el apartamento ideal o adecuado para que una persona extranjera? Saludos. Desde Moscú a Costa Rica. Es lo primero. Lo segundo. em, es que no sé cómo contestar a tu pregunta porque depende de tus gustos, de tus preferencias. Siempre es algo personal, o sea que depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer turismo, seguramente el centro. Si quieres trabajar, bueno, también el centro. Si quieres vivir una vida tranquila con los niños, con hijos, me refiero, bueno, más en los alrededores. No tan cerca en el centro, porque bueno, por el ruido, por el ritmo ajetreado de la ciudad. Sí. Bueno, se trata de cualquier ciudad, pero no sé, por ejemplo, Moscú y San Petersburgo son dos puntos con el estilo de ritmo bastante rápido. En otras ciudades la vida va más calmamente. El metro de Moscú y San Petersburgo son bellísimos. A mí me gustaría hacer un vídeo un día sobre el metro de Moscú porque me parece, bueno, estoy segura que es una obra de arte. Bueno, si un día visitáis Moscú o San Petersburgo. Bueno, Moscú, porque por ejemplo vivo aquí y no puedo decir nada sobre San Petersburgo, ¿vale? No sé mucho sobre el metro de San Petersburgo, pero el metro de Moscú es una maravilla. O sea que, sí, hay que incluirla al patrimonio de la humanidad de la UNESCO. O sea que sí, sí, sí. Mm, tienes un bonito acento del español. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ayudarías un poquito si visito Rusia porque el idioma lo veo como una barrera para viajar ahí. Bueno, si un día yo monto un negocio de la tienda de la, ¿cómo se llama esto? De la escuela de idiomas, apunta, apunta. ¿Qué negocio me recomendarías ponerme en Rusia? Bueno, ya lo he contestado. Las tiendas de Ozon. Hola, Alia, hablas muy bien el español. ¿Fue difícil para ti aprender a hablar español? Em, no tanto, la verdad que no tanto, pero porque ahora no recuerdo mucho de cómo yo estudié. Bueno, sí, fue un poco difícil, pero con lo difícil que fue, aquí estamos. Entonces, muchas gracias. Bueno, yo estudié español en la universidad y sigo ahí. Me quedan unos meses, después me gradúo y ya. Dostoyevski y Google son mis escritores favoritos. Espero que algún día los traduzcas. Siempre se puede hacer una buena traducción. Claro, claro. Dostoyevski y Google sí, son unos escritores principales, primarios de la literatura rusa en general, mundial. Entonces, sí, buenas recomendaciones para otras personas que aprenden ruso. Y bueno, también para conocer la cultura rusa en la lengua española también sirve. Ahora mismo estoy traduciendo un libro desde español a ruso que se llama El fin de ETA, cómo la democracia ganó... No, cómo, ¿cómo es? Cómo la democracia ganó el terror, algo parecido. Entonces yo estoy traduciendo este libro, entonces cuando salga la traducción... Sí.
Vale. Si yo viajara a Moscú, me ayudarías como guía turística. No me traería cuando me compres, ¿vale? Cuando llegues, avísame. Vamos hablando. ¿Ali alguna vez has estado en la Sudamérica? No, nunca he estado. Pero bueno, todo está por delante. Vale, chicos. Entonces, se nos acerca la hora del despedido. Vamos poco a poco a despedirnos. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Muchas gracias por haber venido, por haber asistido, por las preguntas. Y si tenéis más preguntas que queréis que yo conteste, tenéis una semanita para pensarlo. Bueno, para no pensar si ya tenéis, para escribirlo, apuntarlo y después ya enviármelo en mi próximo vídeo en vivo. Después, si aún no tenéis ninguna preguntas, tenéis una semanita para aprovechar y apuntar todo lo que os apetezca. Y nada, pronto ya terminamos. ¿Y qué quiero deciros? Nos vemos el sábado en vivo, en la transmisión, como siempre, a las mismas horas, más o menos. Después, pronto va a salir mi nuevo vídeo estos días, entonces no perdáis nada, estad atentos y también vean, vead otros vídeos de este canal de otras chicas que, bueno, podéis encontrar mucho interesante ahí. Y bueno, yo espero que este vivo os haya servido de algo. Y nada. Puede ser que, bueno, el sábado sí o sí. Puede ser que otro día también nos vayamos a ver. Entonces, para no perder nada, seguid nuestro canal en Telegram, seguid nuestro canal aquí en YouTube. Y ahí vamos a notificaros de todos los detalles para que no perdáis nada. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos pronto. Entonces, muchas gracias y adiós para todos.